Muy buenas tardes y comenzamos esta Escuela Diocesana de Oración. De la mano de los santos, don Francisco, nuestro arzobispo, nos va metiendo en el corazón de cada uno de ellos y con ellos y de ellos aprendiendo a rezar. Hoy nos toca Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, 23 de octubre de 1491, Roma, 31 de julio 1556. Como Foucault, hablábamos el otro día, también él fue un militar y fue un religioso español, surgido como líder religioso durante la Contrarreforma. Gran devoción a la Iglesia, que se caracteriza por la obediencia absoluta al Papa. Él sabe que así las cosas le van a ir bien. Fundador, como sabemos, de la Compañía de Jesús, de la que fue su primer general. La misma prosperó hasta el punto que contaba con más de 1000 miembros, en más de 100 casas, en su mayoría colegios y casas de formación repartidas en 12 provincias al momento de su muerte. Conocidísimos de todos, sus ejercicios espirituales, publicados en 1548, y que ejercieron una influencia proverbial en la espiritualidad posterior como herramienta de discernimiento. Conocido también don Francisco cada verano, como imparte ese mes de ejercicios ignacianos, a la que continuamente nos invita para tener todos un encuentro y una etapa de saber discernir para mejor amar y para mejor hacer la voluntad de Dios. Íñigo López de Loyola inició su carrera como hombre de armas, formando parte de las tropas oñacinas del Reino de Castilla. En 1521, a los 30 años de edad, cae herido en la batalla de Pamplona, cuando defendía la ciudad de las tropas francesas de Enrique II de Navarra. Este hecho será determinante en su vida, pues la lectura durante su convalecencia de libros religiosos lo llevaría a profundizar en la fe católica y la imitación de los santos. Propuso entonces peregrinar a Jerusalén, para lo cual necesitaba llegar antes a Roma, pero antes pararía en Montserrat y en Manresa, donde comenzó a desarrollar sus ejercicios espirituales que serán la base de su espiritualidad. A su vuelta de Tierra Santa comienza sus estudios y a dedicarse a la predicación basándonos en el método de sus ejercicios. Y resumiendo, ¿cómo fue la vida de San Ignacio? Un hombre apasionado, un hombre emprendedor que estaba al servicio y a las órdenes del rey para defender su territorio. Su vida toma un giro cuando, al ser herido por una bala del cañón, también quedó herido su corazón para encontrarse con aquel que siempre a él lo estaba buscando. ¿Qué nos enseña San Ignacio de Loyola con su vida? A saber desprendernos de las riquezas, a amar a Dios sobre todas las cosas, a saber transmitir a los demás el entusiasmo por seguir a Cristo, a vivir la virtud de la caridad, ya que él siempre se preocupaba por los demás. ¿Qué le pedimos nosotros o qué se le pide a San Ignacio? San Ignacio nos propone una oración que pide conocimiento interno de Jesús, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. ¿Qué valores tenía San Ignacio de Loyola? Justicia, frente a tantas formas de injusticia y de exclusión. Paz, ante la subcultura de la violencia, muy de hoy. Honestidad, frente a la generalizada corrupción. Solidaridad, acción directa contra el individualismo y la competitividad. ¿Y cuál va a ser su espiritualidad o espiritualidad ignaciana? Es una espiritualidad, ojo, de cara al mundo, donde Dios habla y al mismo tiempo llama a responderle. Es una espiritualidad para buscar, hallar y hacer la voluntad de Dios en sus criaturas, utilizando todos los medios al alcance del ser humano. Las enseñanzas de la vida de San Ignacio de Loyola: quiere hacer siempre su voluntad, hasta que el camino se fue cerrando y comprendió que para ser plenamente feliz había que seguir la voluntad de Dios.
Ha sido uno auténtico para todos nosotros, de auténtica conversión, después de llevar una vida de excesos. Es un santo fácil de imitar, porque en el mundo que vivimos lo que sobran precisamente son los excesos. Nos ha dejado una ruta a seguir a través de los ejercicios espirituales al alcance de todos. Es un ejemplo auténtico de dejarlo todo para seguir al todo, a Jesucristo. Y es importante cultivar nuestra vida interior porque somos cuerpo y alma. Así lo decía él, y así vamos a escuchar ahora la catequesis de don Francisco, nuestro arzobispo. San Ignacio de Loyola es probablemente uno de los místicos, de los santos, de los maestros de oración más grandes de la historia. Solamente por sus ejercicios espirituales relacionados pues con toda la vida que vive él y sobre todo con la compañía de Jesús que funda y que ha estado tan recomendado por los papas, por los santos, incluso con encíclicas dedicadas a los ejercicios espirituales, podemos decir que San Ignacio se convierte en uno de los maestros de oración más grandes de la historia. ¿Cuándo comienza su vida de oración? Cuando se convierte. ¿Y cuál es la conversión de Ignacio de Loyola? Mira, Ignacio se convierte porque viene derrotado, viene con una pierna destrozada de las batallas, de las guerras, y se queda en reposo. En ese reposo, primera clave, como preámbulos para la oración, pide leer libros de caballería. Y tiene realmente una tía suya que le da libros de espiritualidad, libros de oración, una Flor Santorum y una vida de Jesús. Y eso le cambian la vida. Es verdad que su primer momento de oración y su primer momento de conversión está muy unido a la tierra, es decir, tiene todavía muchos matices que no están purificados. Él decía, pues si San Francisco de Asís andaba descalzo o caminaba con una túnica o hacía estas, ¿por qué yo no? Si Antonio de Padua hacía estas realidades, o ¿por qué yo no? Si Santo Domingo de Guzmán predicaba, ¿por qué yo no? Y él tiene que descubrir que su oración, como la oración de cada uno de nosotros, es única e irrepetible, aunque tenga muchos matices, pero la oración, el trato personal con Jesucristo es único e irrepetible. Por eso, la primera clave de esta oración, que podemos decir la oración de San Ignacio, es que él comienza su oración cuando se encuentra con Jesucristo. Luego va a dar una serie de reglas sobre discernimiento que son de una sabiduría única y que sobre todo los que hacen los ejercicios espirituales el mes ignaciano, que un servidor como ha dicho muy bien nuestro delegado episcopal, todos los veranos en agosto suelo darlo desde hace casi 30 años, pues la verdad es que él da unas reglas de discernimiento y en una de ellas va a decir esto que es muy interesante. Cuando yo pensaba en las cosas mundanas, con esos libros de caballería, me daban la alegría un momento, pero después se esfumaba. Cuando pensaba en las cosas de Dios, duraba esa alegría. Las cosas de Dios me daban paz. Por eso es muy importante los libros que leemos a la hora de espiritualidad, a la hora de esa unión con Dios. Pensamos que Ignacio fue clave en su conversión estos libros, pero también para San Agustín, pero también para Santa Teresa de Jesús, pero también para tantos y tantos santos. Vamos a hacer un esquema de esta oración. Mira, luego ya San Ignacio os ha dicho cuál es lo propio del método ignaciano de oración. ¿Cuál es lo que enseña San Ignacio a orar? Porque como también, y es lo que nosotros vivimos en nuestra escuela diocesana de oración, que lo hemos aprendido desde siempre, en estos ya 72 catequesis que llevamos con esta, estamos continuamente repitiendo que a orar se aprende orando. A orar se aprende orando. Hay que tirarse a la piscina de cabeza, como decía San Juan Bosco. También hay que tener cuidado de que cuando me tira a la piscina haya agua. ¿Y qué significa que tiene que haber agua? Pues significa que todo esto que estamos haciendo nosotros hay que enseñar a orar. Y por eso San Ignacio
habla prácticamente de todo tipo de oración. Oración vocal, ¿os acordáis del catecismo de la Iglesia Católica que hemos desarrollado en la cuarta parte durante 66 catequesis? Y hablábamos de la oración hecha con la boca, vocal, de la meditación, que era discurrir, que San Ignacio hablará mucho, de la contemplación, él va a hablar sobre todo en los ejercicios en las últimas semanas mucho de la contemplación, incluso la última meditación de ejercicios va a ser la contemplación para alcanzar amor, y va a hablar también, junto con eso, hasta del examen de conciencia, que él recomienda a los jesuitas al mediodía y por la noche, y que la Iglesia nos recomienda a todos en las completas. Él llama también oración al examen de conciencia, le da mucha importancia. Y luego de las posturas de oración, San Ignacio dice que se puede orar de rodillas, como oran muchos aquí en nuestra capilla de adoración perpetua, se puede orar también sentado, se puede orar de pie, pero dice que es importante que donde yo encuentre paz y luz en esa forma de orar, me quede. Lo que no se puede es un poco como lo peor que puede haber en la oración, y es dejarme llevar por mis estados, mis gustos, mis estados de ánimo. Mirad, la mayor mortificación que podemos tener los orantes o los que queremos ser hombres y mujeres de oración, que no solamente queremos hacer oración, sino ser orantes, una vida orante, es la mortificación de no dejarnos llevar por nuestros estados anímicos, porque si no, no oramos nunca. Oramos cuando me apetece, o cuando tengo ganas, o cuando no sé qué. Ahora yo os voy a proponer 6 claves muy sencillas de cómo nos enseña Ignacio de Loyola a orar. Hago como he hecho en otros muchos santos que hemos visto en estos últimos programas, en estas últimas catequesis, mirando siempre a Jesucristo. Por eso me encanta que tengamos aquí la catequesis, que tengamos aquí la charla, la reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos aprender a orar como teoría, tenemos que aprender a orar orando. ¿Cuál sería, siguiendo el íter de San Ignacio de Loyola, cómo enseña él a orar? Primero, él parte de un principio y fundamento que va a desarrollar magníficamente en los ejercicios espirituales y que, por cierto, está de mucha actualidad, porque San Ignacio dice: el hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios y salvar su ánima, y para eso se tiene que hacer indiferente. Mirad, aquí ya tiene la primera clave de cómo enseña San Ignacio a orar. Por cierto, que esto está hasta lo más actual que existe, con todo lo que el Papa Francisco está desarrollando, por ejemplo, de la espiritualidad ecológica, de orar en la naturaleza, de orar ante lo creado. Yo me acuerdo que un periodista me hizo una pregunta recién sacada, una de las primeras encíclicas del Papa, y me decía: ¿se habrá fijado usted, señor obispo, que el Papa Francisco es un Papa muy abierto, muy avanzado? Fíjese, dedica una primera encíclica prácticamente, o la segunda, porque la primera la dedicó y prácticamente estaba ya la tenía ya muy desarrollada el Papa anterior, Benedicto XVI, pero decía él, dedica nada más y nada menos que a la ecología. Y digo: toma, le dije yo a este periodista, usted no ha leído los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. ¿Y qué dice? Que el hombre es creado, la creación, para alabar, reverenciar y servir a Dios. Y servir a Dios, salvar su ánima, su alma. Y para eso se tiene que hacer indiferente. Por tanto, la primera clave, que es importantísimo, es orar también como principio y fundamento de mi vida, de que he sido creado para alabar, la alabanza, fundamental. Reverencia, es decir, reverencia no significa dar golpes solo de cabeza en el suelo. La reverencia es el asombro ante la grandeza de Dios, lo que Santa Teresa de Jesús llamaría su majestad, la majestad de Dios, que oraba tanto Santa Teresa. Y lo creado sería un poco lo que también hacía San Juan de la Cruz, que se llevaba a los novicios a orar en la naturaleza, en las montañas, en los recovecos de los ríos. Alabar, reverenciar y servir a Dios. Este ha sido uno de los grandes lemas que tenemos nosotros en nuestra escuela diocesana de oración. Crecer por dentro para servir por fuera.
Va a ser la última parte que voy a desarrollar de la oración según San Ignacio. Pero fijaros que esto es importantísimo a la hora de explicar en nuestra vida la oración. Es muy importante descubrirlo esto. Cuando estamos descubriendo que el hombre, la mujer, somos creados para alabar, reverenciar y servir a Dios. Por tanto, principio y fundamento de toda oración es el asombro de abrir los ojos para descubrir que somos creados para alabar, para dar gracias a Dios. Hasta en las completas decimos del sueño, convierte nuestro sueño en una humilde alabanza. Alabar a Dios, reverenciar, es decir, la actitud de adoración, lo que hacéis todos los que estéis aquí en estos momentos, en esta capilla de adoración perpetua, adorar a Dios. Decía San Francisco de Asís que somos libres cuando adoramos a Dios, y cuando no adoramos a Dios podemos adorar cualquier cosa, el prestigio, el poder, el dinero, el tener, ¿no? Segunda clave, que ya entraríamos en lo que sería un poco propiamente la primera semana de ejercicios espirituales de San Ignacio, como San Ignacio nos enseña a orar. Oramos desde la propia realidad de nuestra vida de que somos pecadores. Una persona cuando ora tiene que partir delante de Dios de que es pecador. Mirad que esto nos enseña la Iglesia en la liturgia. ¿Habéis pensado que hay por lo menos 4 o 5 momentos en la misa que oramos como pecadores, que nos presentamos delante de Dios como pecadores, que no disimulamos que somos pecadores? Por eso la clave de la oración es que solo ora de verdad el humilde, el que parte de su propia realidad de pecador, el que se considera delante de Dios desde su pobreza, ¿no? Sabiendo, como dice el Salmo, que el Señor alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Por tanto, mirad, la Iglesia dice, para participar con fruto en esta celebración reconozcamos nuestros pecados, el acto penitencial de la misa. Vamos un poco avanzando y llegamos a las palabras de la consagración y aparece que somos pecadores. Tomad, comed, este es mi cuerpo, tomad, bebed, derramado por vosotros, por vuestros pecados. Aparece esa clave también de que nos presentamos delante del Señor como pecadores, somos pecadores. Pero es que luego en todos rezamos el Padre Nuestro y en el Padre Nuestro vemos que Jesús rezó como pecador, oró como pecador Jesús, el que no tenía pecado. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús se presenta como pecador. Pero es que vamos a comulgar, me decía a mí una vez una señora entrando una vez en el ascensor y vamos un grupito de gente y me dice, yo no me acerco muchas veces a comulgar porque es que yo no soy digna. Digo, toma señora, pero si lo decimos todos, tampoco soy digno yo para recibir a Jesús. Cuando levanto la forma a Cristo y digo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. También el obispo, el sacerdote, oramos como pecadores. Es más, nosotros los sacerdotes tenemos una oración que la hacemos en silencio, en secreto, donde la Iglesia, que es madre, antes de recibir a Jesús, le pidamos en lo más íntimo de nuestro corazón, Señor, no permitas que por nada me permita, que por nada, no permitas que por nada me separe de ti. Una oración bellísima, que es cuando el sacerdote antes de comulgar baja la cabeza, se pone delante de la Eucaristía y ora de esta manera. 5 momentos encontramos, pero es que San Ignacio te va a decir eso. Ora la persona desde la propia realidad de su pecado, de que somos pecadores, a no ser que tú te quieras presentar como el publicano y reces y subas al templo y le pongas y te hagas de tu oración contarle en la oración a Dios lo bueno que tú eres y por lo tanto lo malos que son los demás, y te pases toda tu oración juzgando a los demás. Pero eso no es una oración cristiana, eso es fariseísmo puro y duro. Porque a veces deberíamos orar todos pues diciendo, Señor, te doy gracias porque si no cometo muchos pecados más y si soy así no es por mí sino porque tú no lo permites, Señor, pero yo sería capaz de ser todo lo que el publicano decía que no era, podía serlo, ladrón, adúltero, capaz de lo peor, podía serte todo. Por tanto, la oración de San Ignacio, que podríamos decir que representa la primera semana de los ejercicios, es que hay que orar desde mi propia realidad, desde lo que soy y lo que tengo, desde que soy pecador.
Tercero, hemos dicho principio y fundamento de la oración, partimos para orar de que somos pecadores, y lo tercero es orar con un conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle. Sería la segunda semana de oración. San Ignacio ya en sus ejercicios espirituales propone para la oración todos los misterios de la vida de Jesús. Por tanto, qué actual es siempre San Ignacio. Es lo que ha hecho el Catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte que hemos comentado en esas 66 catequesis. Es decir, nosotros tenemos que descubrir para la oración que no podemos orar si no nos introducimos en los misterios de la vida de Cristo. ¿Y qué hace San Ignacio? Pues se introduce en los misterios de la vida de Jesús, y en la segunda semana, que se llama también la semana de la elección, dice que en ese conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle está nuestra santidad, está nuestra vida de oración. Conocerle para amarle y más seguirle, ¿no? Hay una meditación preciosa que San Ignacio hace en esta segunda semana, que es el seguimiento del Rey eternal, a imagen de una parábola que pone él del Rey temporal, y es precioso porque en esa meditación dice San Ignacio que la vida de oración se puede realmente identificar diciéndole a Jesús: Señor, quiero estar contigo y vivir como tú, contigo y como tú. No puede haber un resumen más bonito del conocimiento interno de Jesús para más seguirle. Contigo, Señor, y como tú. Eso será la vida cristiana. La segunda semana de ejercicios, donde aparece esta idea de conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle, que es la más larga de todos los ejercicios ignacianos, San Ignacio enseña a orar con los misterios de la vida de Jesús. Misterio de la encarnación, del nacimiento, de Nazaret. Es cuando ya has visto estas meditaciones últimas de la infancia, cuando él te anima a elegir lo que Dios quiere para ti. Porque para San Ignacio otra clave de su oración es que la oración cristiana es para elegir la voluntad de Dios, que eso es la santidad. Buscar y hallar la voluntad de Dios sobre mi vida para que nos santifiquemos. En el fondo, para San Ignacio, la oración es vivir cumpliendo la voluntad de Dios, conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle. Y viene el cuarto punto de San Ignacio, que sería como la tercera semana de ejercicios. Y San Ignacio te va a decir algo que es tan real como la vida misma. Seguir a Jesús, orar, es llevar la cruz. Es llevar la cruz. Pero como diría Santa Teresa de Jesús, que hace poco hemos tenido también una catequesis sobre la oración en ella, con tan buen amigo todo se puede padecer. Por tanto, algo parecido dice San Ignacio: ¿quieres en tu vida seguir a Jesús? Pues tendrás que seguirlo por el camino de la cruz. La cruz es dirección obligatoria a toda persona que quiere seguir a Cristo. Ahora, os digo a todos, que también tienen la misma cruz o más los que no siguen a Cristo. A mí me hace gracia una vez en un campamento que un chico pues pensaba que había descubierto el Mediterráneo y dice: Jesús dice en el Evangelio, si alguno quiere seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Yo, como no quiero la cruz porque no quiero sufrir, si no sigo a Cristo, pues no tengo cruz. Y le dijo el monitor que estaba en aquel campamento, era yo un joven: no, pero si la cruz la tienes asegurada. La cruz está asegurada. Eso es patrimonio de la humanidad. Eso es para todos. Lo que no tienes asegurado es llevarla con la paz y el gozo que la lleva uno cuando tiene a Cristo. Y eso es lo que te da la vida de oración. Precioso. Esto es la oración para San Ignacio. O sea, la persona que tiene una profunda vida de oración, ¿tiene cruces? Pues claro, como el que no sigue a Cristo. Igual, la cruz es patrimonio de la humanidad. Lo que ocurre es que cuando seguimos a Cristo somos capaces, por una vida de oración, de digerir las cruces de la vida. Y de hecho la persona, y le pasa a San Ignacio, nunca perdió la paz. Hay una anécdota que se cuenta para hablar de la oración, que le dice: ¿cuál sería para usted el mayor sufrimiento de su vida, Padre Ignacio? Y el Padre Ignacio se le quedó mirando a aquel hombre que le preguntaba cuál era el mayor sufrimiento de su vida y dijo: para mí el mayor sufrimiento de mi vida sería
que ahora mismo hiciesen que desapareciese la compañía de Jesús. O sea, me costaría muchísimo que suspendieran la compañía de Jesús. Sería para mí el mayor dolor de mi vida. Y a puntilla. Pero si me dejasen para orar media hora de oración, volvería la paz a mi corazón. Solo un rato largo de oración me volvería y me devolvería la paz. ¿Ves? Es un hombre contemplativo, un hombre orante. Pero para San Ignacio, la tercera semana, él dice esta petición que se pide en la oración: dolor con Cristo dolorido, quebranto con Cristo quebrantado, pena y dolor que Cristo por mí va a la muerte y una muerte de cruz. Pero por tanto, San Ignacio nos dice eso, que seguir a Cristo lleva consigo la cruz. Fijaros que hasta ahora hemos hecho un esquema de la oración ignaciana muy sencillo, pero me parece a mí como muy claro. Principio y fundamento de tu vida, creado para alabar, reverenciar y servir a Dios, y así salvar tu ánima, y para eso te tienes que hacer indiferente. Hacerse indiferente significa no dejarse llevar por ninguna afección desordenada. Eso dice San Ignacio. Si tú vives así, este principio y fundamento, enseguida orarás a Jesús desde la propia realidad de tu pecado. ¿Y cuál es la realidad de tu pecado? Que yo soy pecador. También lo decía San Agustín: era yo un hombre pequeñito y ya tan grande pecador. Desde ahí, desde esa realidad de pecado, Dios te propone el seguimiento, contigo, Señor, y como tú, seguir a Cristo. Y para eso no podemos seguir a Cristo si no nos identificamos con los sentimientos de su corazón, que sería tan sencillo como meditar y vivir los misterios de la vida de Jesús. ¿Para qué? Para conocimiento interno de Jesús, para más amarle y más seguirle. Cuarto, que es la que estoy mirando ahora. Entonces, mira qué clarito viene. Seguir a Jesús significa la cruz. Porque toda persona que siga a Jesús por los caminos de la vida es obligatorio. No es una dirección opcional, pero para todo el mundo, ¿eh? Es que esto a mí me da una pena cuando hay gente que se aleja de Dios, que se aleja de la fe, que se aleja de la religión. Dice: yo me alejo porque yo ahora voy a sufrir mucho menos. ¿Que vas a sufrir menos? Los mayores sufrimientos de mi vida los he visto yo en personas que se han alejado de Dios. ¿Tú quieres sufrir? Pero sufrir de verdad. Aléjate de Dios. Y no te estoy diciendo solamente en la eternidad. Te estoy hablando en esta tierra. Empezando por esta tierra. Porque aquí comienza el cielo, el purgatorio y el infierno. Comienzan en esta tierra. Aquí comienza. Y la oración tiene mucho que ver con saber llevar descansadamente nuestros sufrimientos. Y esto es lo que propone San Ignacio en la tercera semana: dolor con Cristo dolorido, quebranto con Cristo quebrantado, pena y dolor que Cristo por mí se entrega a la muerte, y una muerte de cruz. Mirad, esto es tan clave en nuestra propia vida que podríamos decir que esta es la clave también de nuestra vida. Mirad, mucho sufrimiento que no hemos digerido, muchas quemazones que tenemos en el corazón, muchos atragamientos que hay en los cristianos, muchos que están ingresando en la unidad de quemados intensivos de muchos cristianos. Es por esto, porque no tienen una vida de oración, no tienen sintonía con Jesús, no dedican tiempo a estarse amando al amado. Porque yo no sé cómo orar al Señor, pero cuando uno se pone delante de la Eucaristía, cuando uno ora, cuando uno tiene momentos en su vida de una profunda relación con el Señor, no sé qué pasa, que los sufrimientos se van dulcificando y uno va encontrando la paz aún en medio del sufrimiento. Quinto, y ya vamos terminando, ¿cuál sería entonces otra clave de cómo oraba Ignacio? Cuarta semana de ejercicios: el gozo y la alegría de la resurrección. Cuidado con cristianos que solo se quedan en la tarde del Viernes Santo, porque la tentación es, y lo hacen a veces algunas cofrades o algunas cofradías, no todas, ¿no? Y es que llega el Viernes Santo y ponen al Cristo precioso de Gregorio Fernández, lo ponen ya allí en una capilla y no se vuelven a acordar hasta el año que viene, el Viernes Santo. Porque se han quedado en el Cristo muerto, en el Cristo dolorido, en el Cristo de la tarde del Viernes Santo. No, hermanos, eso no es la fe. La fe no es estética solo,
no es solo la belleza de un Cristo, de Gregorio Fernández, de Juan de Juni o de Pedro Berruguete. La fe llega hasta la vigilia de Pascua, hasta la resurrección, todo el año. Todo el año. Y eso es lo que propone preciosamente San Ignacio, que el gozo del resucitado esté en mí. Por eso él pide, en la cuarta y última semana de ejercicios, es lo que pide, y eso es precioso, que esté el gozo y la alegría del resucitado en mí. Y por eso nos propone algo que luego también va a repetir de un modo más poético, la Pascua, que has visto de camino, María Magdalena en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, testigos, sudarios y mortajas. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. San Ignacio propone el misterio pascual, que mirad que esto es el Concilio Vaticano II, es lo que desarrolla, porque hay cristianos que se quedan solamente o en la muerte o solamente bajo capa de un cristianismo superficial y laic, hablan de la resurrección. Me acuerdo de una vez que estando allí en Valladolid, llega una persona que había venido de una Pascua. Vengo de una Pascua y me he dado cuenta, don Francisco, de una cosa, que no hay sufrimiento ni dolor, que eso no existe, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la muerte. Una vez que Cristo ha resucitado, ya todo es alegría sin fin. Para. Le dije yo, que yo acabo de llegar y estamos en el domingo de resurrección y he estado en el sanatorio del Sagrado Corazón que está enfrente de donde yo vivo y he dado no sé cuántas unciones de enfermo y no sé cuántos han muerto hace 10 minutos. No ha desaparecido ni el dolor ni la muerte. Lo que ocurre es que lo vivimos con tan buen amigo. Y la resurrección me dice que no todo se acaba en esta vida. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Por eso es la alegría del resucitado en mí. Pero es esa alegría del resucitado en mí. No es mi alegría, que dura lo que dura a veces un caramelo a la puerta de un colegio. No dura nada. Es la alegría del corazón que está con el gozo y la esperanza de quien ha conocido el amor. Y por último, el sexto punto. Una vez que San Ignacio en la oración ha introducido el misterio pascual, que es lo que hace el Concilio Vaticano II muchos siglos después, pero que ya está en toda la teología y en toda la espiritualidad de la Iglesia Católica, ¿no? Hace poco a mí una persona con mucho fervor me enseñaba la misa solo desde la muerte de Cristo, solo desde la pasión, solo desde el sacrificio. Es que la misa es solo la pasión de Cristo, es solo la muerte, es solo el dolor. Y cuando me estuvo explicando, y yo le escuchaba con gusto, en sentido, bueno, a ver qué me quiere explicar. Ya llegó un momento en que le dije, oye, pero que ese cadáver ha resucitado, ¿no? Porque si el muerto se ha quedado en la cruz muerto, no es mi Salvador, no está vivo. ¿Con quién me relaciono yo cuando me relaciono en la capilla? ¿Con un muerto? ¿Con un cadáver? ¿Con un sacrificado? Me relaciono con una persona viva que lleva adelante la obra de la salvación, pero la lleva porque está vivo y resucitado. Claro que ese resucitado y ese que está vivo lleva la obra de la resurrección con los signos de la pasión. No hace falta más que acercarse al texto del cenáculo con Tomás. Jesús a Tomás, cuando le dice que toca su corazón, pero le enseña las llagas de su pasión. Pero cuidado con cristianos, a veces muy fervorosos, aparentemente, pero muy poco formados teológicamente, menos aún litúrgicamente, que se quedan en la pasión y solo se quedan en el sacrificio de Cristo y no dan el paso al misterio pascual que dice el Concilio Vaticano II, que es a la resurrección de Cristo. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Pero de esto puede haber también cristianos que oren así y que se queden solo en una experiencia de dolor y de sufrimiento, es decir, en la tercera semana de ejercicios, y no pasen a la cuarta semana. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Pero la última clave, y termino, que es la sexta clave que estoy diciendo, cómo orar con San Ignacio, sería la contemplación para alcanzar amor. Para mí esta es la clave de San Ignacio, la contemplación para alcanzar amor. En el fondo, ¿qué te viene a decir San Ignacio? Que si la vida de oración no me lleva a vivir la vida mía de cada día mejor, no vale para nada. El trato que yo tengo con Cristo, como no sea un trato que me lleve a la vida, no sirve para nada. ¿Para qué sirve?
para quedarte un ratito tú recreándote. Santa Teresa de Jesús, decíamos en la catequesis que dedicamos a ella, que no le gustaban mucho esas almas muy melancólicas de mucha capilla, pero que no salían de la capilla ni siquiera a hacer un cocido, ni siquiera con los pucheros, como diría ella, hermana, que también entre los pucheros está Dios, para no perder el fervor. Le decía Santa Teresa, que no, que hay que salir de la capilla y hay que salir de la oración personal, pero hay que salir distinto, hay que salir amando, hay que salir dando la vida. ¿Por qué? Porque también en la vida, entre los pucheros, en la calle, está el Señor. Nuestra vida es de aterrizaje. ¿Y cómo se inventa San Ignacio en su oración el aterrizaje? ¿Cómo se lo inventa? Pues en esta contemplación para alcanzar amor. ¿Por qué? Porque San Ignacio dice, todo lo que yo medito cada día, todo lo que yo oro, todo lo que yo rezo, todo mi rosario meditado, mi adoración eucarística, mi examen de conciencia orado, la liturgia de las horas cuando saboreo lo que son los laudes, las vísperas, las completas, el oficio de lectura, todo eso me tiene que llevar a vivirlo en la vida de cada día. Mirad, eso se nota hasta en las comunidades, en las parroquias, en los grupos, en los movimientos, en las asociaciones, en las cofradías. Mirad, cuando tú subes el nivel espiritual de una familia, el nivel espiritual de oración de una comunidad religiosa, se solucionan la mayoría de los problemas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque se aterriza en la vida. Y la oración de la mañana contemplativa tiene que influenciar para que yo soporte los defectos de los otros y me coma sin resistir si la sopa está un poco fría o está demasiado salada. Y no hago problema porque tengo una hermana que sea un poco pesada. Ahora, cuando yo no vivo una profunda vida de relación con Dios, contemplación para alcanzar amor, hago problema en la vida de cualquier cosa, hasta en mi parroquia. Si el cura está así o el cura está allá, o hace frío, hace calor, o no sé qué, o han puesto unas flores muy feas, cualquier cosa. Pero en el fondo es porque no he entendido que la intimidad con el Señor me tiene que llevar a la vida. Eso es la contemplación para alcanzar amor. Por eso, ¿cómo enseña a orar San Ignacio de Loyola? Nunca olvidéis estas 6 claves, estas 6 claves que da San Ignacio. San Ignacio nos enseña a orar con estas 6 claves, con un principio y fundamento, partiendo de que somos pecadores, con un conocimiento interno de Jesús para más amarle y más servirle, desde la cruz aceptada, vivida en el día a día, en el gozo de la resurrección y por último en la contemplación para alcanzar amor, porque todo lo que yo medito y reflexiono y saboreo contemplando al amor de los amores, que es Jesucristo, lo puedo vivir en mi vida, en la vida concreta y cotidiana de cada día. Eso es la contemplación para alcanzar amor. Tú y yo, una noche sin haber pescado nada, me esperabas en la orilla, un pan, un pez y unas brasas, y una pregunta de fuego: Simón, ¿me amas? Tú y yo, después de 3 años juntos en la playa, como la tarde primera, como la última mañana, y la noche traicionera. Simón, ¿me amas? Tú y yo, siempre haciendo lo que me daba la gana, hasta que sentí mi nombre pronunciado a mis espaldas. Apacienta mis ovejas si me amas.
tú y yo, tú y yo. Se ha vestido de esperanza la alborada. Por la orilla y en silencio unos hombres caminaban. Señor, tú lo sabes todo y las redes reventaban. Lo sabes todo y las redes reventaban. Preciosa voz, la de Enrique Sagredo de Ossó, seminarista de segundo curso en discipulado y pertenece a la Hermandad de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Tiene 24 años, es natural de Barcelona. Un dato curioso, es sobrino nieto de San Enrique de Ossó. Estamos deseando escuchar tu testimonio. Con el permiso del señor sacramentado. Hay un refrán español que dice que todos los niños nacen con un trozo de pan debajo del brazo. Pues bien, hay un misionero de esta diócesis, el padre Christopher Halley, que dice que todos los niños nacen con una partitura debajo del brazo. Y esta es la partitura de su vida. Es la partitura que el Creador escribe desde la eternidad, pues una melodía para cada criatura, y es la melodía de su vida. Pues bien, el niño al principio pues coge la partitura y en realidad solo ve un montón de garabatos, no sabe música, ¿no? Entonces, poco a poco con la vida, pues a través de maestros espirituales, directores espirituales, pues aprende a leer, ¿no?, la partitura de su vida y aprende pues qué ha escrito el Señor desde la eternidad para él. Bueno, pues yo aprendí a leer mi partitura en un grupo que se llama Escola Cordis Jesu, Escuela del Corazón de Jesús. Y muy especialmente este grupo, pues a través de los sacerdotes de la hermandad, pues proponían los ejercicios espirituales. Entonces yo pues he vivido los ejercicios espirituales año tras año, desde los 14 años más o menos, pues si tengo 24, pues habré hecho unos 10 ejercicios espirituales. Y todos los años estos ejercicios han arrojado como una luz a mi vida y concretamente a mi vocación, por supuesto. Entonces quería pues destacar pues 3 puntos de los ejercicios espirituales que han ido como marcando el tono de mi vocación y han arrojado una luz especial. El primero sería el principio y fundamento, el segundo las 2 banderas y el tercero la llamada del Rey Eterno. Bien, como ya he dicho, pues de pequeño aprendí a leer la partitura de mi vida y pues creo que era bastante aplicado en leer esta partitura y me empeñaba. Pero es verdad que con la adolescencia pues fui creciendo y uno como que empieza a levantar la mirada, ¿no?, de la partitura, empieza a mirar pues el mundo, ¿no?, y sus seducciones, empieza a ver esa curiosidad, ¿no?, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. Y yo pues fui dejando esta partitura y empecé a improvisar, ¿no?, como quien coge un instrumento y empieza a tocar lo que le da la gana sin ver lo que pone en la partitura. Pues un poco así, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que empecé a perder el principio y fundamento, como dice San Ignacio. Mi corazón, que había sido creado pues para alabar a Dios, para bendecirlo, para servirle, empezó a perder este principio, ¿no? Y empecé a poner el corazón en otras cosas, y especialmente en mí mismo. Y bien, aquí está el demonio, que es muy, muy astuto, es muy listo y es un gran estratega, lo dice San Ignacio, ¿no? El demonio es un gran estratega. Y en esa meditación de las 2 banderas dice que el demonio intenta como atrapar a las almas, ¿no? Y entonces lo arrastra hacia su bandera. Pues así hizo conmigo y con las seducciones del mundo. ¿Y cómo lo hace? Pues con cadenas, con lazos, primero pues con la codicia, ¿no? A mí de pequeño me decían que era muy egoísta, es verdad. Me gustaba mucho pues tener mis cosas, no me gustaba compartir, yo era muy codicioso, era muy caprichoso, y el Señor empezó el demonio empezó como a arrastrarme por ahí. En segundo lugar, con la vanidad, ¿no? El deseo de vanagloria, de pues las cualidades que el Señor le da, pues Él las utiliza pues para que le aplaudan, ¿no?, y para que le miren. Y es esa vanidad.
Y el tercero, el demonio intenta arrastrarlo ya hasta el último grado de tentación, que es la crecida soberbia, en el que uno, digámoslo así, expulsa de su corazón a Dios y se pone a Él en el centro de su corazón, en el centro de su vida, y grita con el demonio, non serviam, ¿no? No te serviré. Pues casi como que de pequeño, pues ya empecé como casi con esta soberbia, ¿no? De decir al Señor, pues mi vida es mía y yo voy a hacer lo que quiera, ¿no? Llegó el punto pues que tenía el corazón dividido, ¿no? Por un lado, pues el Señor me llamaba su bandera, y por el otro lado el demonio también me llamaba su bandera, y me encontraba con un punto que tenía pues como un pie en cada lado, ¿no? Y aquello que alguna vez he escuchado decir a nuestro arzobispo, que si alguien pues no trata de cristianizar el mundo, acaba mundanizando su cristianismo, pues algo así, ¿no? Algo así. Yo vivía un cristianismo ya pues mundanizado, ¿no? Con ese tono de mundo. Y lo que pasó es que cada vez pues me costaba más rezar, cada vez me costaba más la vida de gracia. Iba a misa con mi familia y me aburría profundamente. Incluso pues cuando comulgaba pues era algo como insípido, ¿no? Y sentía mucha aridez, ¿no? Mucha frialdad en el corazón. Por suerte pues pasaron un poco los años y mi corazón empezó a echar de menos a su dueño, empezó a echar de menos al Señor para que reinara en él, y entonces empecé una etapa de conversión que duró pues varios años a través de la lectura de muchos libros, de Escola Cordis Jesu. Empecé como a intentar pues, que el Señor volviera a ocupar el lugar de mi corazón, ¿no? Y se lo pedía. Pues después pues mi vida pues fue pues siguiendo, ¿no? Con 18 años empecé un noviazgo con una chica, empecé una carrera, también tenía un trabajo, pues bueno, yo iba con mi vida en esta conversión, ¿no? Personal. Y pasaron los años y por suerte, gracias a Dios, pues el Señor retomó su lugar, ¿no? En mi corazón. Fue en 2019, con 21 años, cuando el Señor pues me mostró la vocación, o como dice San Ignacio, la llamada del Rey, ¿no? Esta sería como la tercera parte. Después de un proceso de conversión, mi corazón empezó como a cambiar los afectos, ¿no? Y recuerdo un día en octubre, el día 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, después de comulgar, noté que algo se estaba como removiendo en mi interior, ¿no? Fue una comunión muy especial. Y empecé como que había un movimiento interior, ¿no? San Ignacio también habla de emociones internas. Pues bien, era como una voz del Señor, que aunque no fuera como una voz física, pues era como una queja, ¿no? Que me decía, quiero más de ti, ¿no? Quiero más de ti. El Señor colocó en mi corazón un deseo intenso de Él y me mostró que quería más de mí, me necesitaba más entrega. Entonces, bueno, al principio no le hice mucho caso, la verdad, porque no sabía muy bien cómo concretar esto y, bueno, yo seguí con mi vida, pero al mes siguiente como que se repitió algo parecido, ¿no? El Señor iba colocando como en mi corazón este deseo. Y algo muy importante que pasó también, como a San Ignacio, que se convirtió pues leyendo libros, ¿no? de santos, pues mi padre me dio un libro de San Francisco de Asís y la verdad que lo empecé a leer sin mucho gusto, ¿no? Porque era un libro muy feo. La portada era feísima y aparte estaba como roto y dije, bueno, me lo voy a leer porque es mi padre. Pero recuerdo que leyendo a San Francisco de Asís empecé a llenar de mi corazón de grandes ideales, ¿no? De deseos de santidad. Y entonces, con esta lectura de la vida de San Francisco de Asís y también una meditación de una palabra de Dios que encontré un día que decía así, Efesios 5, «Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y haced del amor la norma de vuestra vida». Pues ese día, como que cuando escuché eso, dije, este es el principio y fundamento de mi vida y esto es lo que el Señor quiere de mí. Y la verdad que en ese momento mi vida se llenó de luz, porque de repente mi vida tenía un sentido muy claro, que era ser imitador de Dios. Y al principio me sorprendió mucho, ¿no? Digo, Señor, ¿cómo voy a imitarte si tú eres Dios? Yo soy una criatura. Pero pronto, pues con el ejemplo de San Francisco, con la vida de Cristo, pues me di cuenta de que es el seguimiento de Cristo, ¿no? Y esta es la llamada del Rey. Ahí como que me encajó todo. La llamada es a imitar al Rey. San Ignacio dice que todos luchamos bajo la bandera de este Rey, pero hay como muchos frentes, ¿no? De batalla, y hay un frente muy especial que es como una mayor consagración, dice él, una mayor oblación, y que se ofrecerán en imitar a Cristo, ¿no?
Entonces ahí como que encajé yo mi vida y dije, pues el Señor me pide esta mayor oblación, esta consagración para imitar a Cristo. Y esta imitación es muy bonito porque dice San Ignacio que el Señor te llama a luchar con Él. No es un rey que te manda a luchar y Él se queda en su trono, ¿no? Sino que es una llamada a decir, ¿quieres venir a luchar conmigo, a mi lado? Y los dos nos pondremos en el frente de batalla. Y en eso consiste la imitación, ¿no? Este rey me invitaba a estar junto a Él y a luchar contra las fuerzas del maligno. Porque esta batalla la vi muy real, es una batalla muy real en mi vida y en el mundo, ¿no? Es una batalla también muy peculiar, porque no se trata de quitar vidas a los hombres, como las batallas de este mundo, sino precisamente de dar la vida a los hombres, ¿no? La vida eterna, con la espada, que es la palabra de Cristo y Cristo Eucaristía. Esta batalla que se trata de dar la vida a los hombres. Y entonces empezó a haber en mi corazón muchísima ilusión de conquistar almas muertas a Cristo. Aparentemente es una guerra pues, que parece perdida, parece muy difícil, parece un deseo inasequible. Pero lo bueno es que esta guerra ya está ganada, es cuestión de tiempo. Entonces Cristo me invitaba a luchar bajo su bandera, sabiendo que la victoria estaba asegurada. Que Él iba a reinar, como dijo pues aquí en España, reinaré en España a pesar de mis enemigos, que iba a reinar en el mundo y en el corazón de todos los hombres. Pues bien, esta guerra misionera es la que el Señor me llamó y dice San Ignacio que sería de perverso caballero negarse ante tal invitación, así que pues no me pude negar y pues en marzo del 2020 pues ya le dije a todo el mundo pues que mi deseo era consagrar mi vida a Dios, entrar al seminario y en septiembre pues cogí un AVE hacia Toledo y aquí estoy. Esta canción que acabo de tocar pues es muy especial para mí porque al final la llamada del Rey es una llamada de amor y es una llamada que te pregunta ¿me amas? Como a Simón, ¿no? En la playa, ¿me amas? Y ante esta pregunta uno solo puede responder como Simón, ¿no? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tal vez no lo demuestro, tal vez mis obras son pocas lo que te puedo ofrecer, pero tú que sabes lo que hay en mi corazón sabes que te amo. Pues que el Señor pues siga pues renovando pues mi llamada, esta llamada que nos hace a todos, y siga llamando a guerreros que luchen bajo su bandera. Muchas gracias. Pues después de este testimonio impresionante también en esta línea que hemos reflexionado y meditado hoy sobre orar con San Ignacio de Loyola, os convocamos al próximo sábado también, si Dios quiere, donde ya en tiempo de Adviento seguiremos profundizando en las grandes figuras maestros de oración, concretamente con San Agustín, otro gran maestro que además nosotros en nuestra archidiócesis de Toledo, aunque somos conscientes de que esta escuela diocesana llega a miles de personas en todo el mundo, sin embargo nosotros en nuestra archidiócesis de Toledo también estamos haciendo hincapié en consagrados para la misión, en la vida religiosa, en la vida consagrada, en la vida de los grandes institutos seculares, vírgenes consagradas, todo lo que significa esa vida consagrada. Nosotros queremos profundizar en estos grandes maestros, fundadores, muchos de ellos, como veíamos hace ya unos sábados a Carlos de Foucauld. Hoy hemos visto la figura colosal de San Ignacio de Loyola, fundador de la compañía, y el próximo también viviremos la pasión de orar con San Agustín. Vamos a seguir profundizando en ese amor de Dios que es lo que vivimos en la oración nuestra de cada día.